Paz a vosotros, bienvenidos a TV Churubusco. Es un placer recibirte en este espacio creado especialmente para ti, dedicado al crecimiento espiritual y al estudio de la palabra de Dios. Hemos preparado este tema bíblico especialmente para ti, con la esperanza de que sea fuente de bendición en tu vida. En un momento más comenzamos. Paz a vosotros. Hermano, paz a vosotros nuevamente, hermanos. Tomen sobre las hermanos, por favor. Vamos hoy a tomar un tema que nos va a ayudar a reflexionar sobre algunos puntos importantes que realizamos con respecto a nuestras decisiones. Ustedes han visto que últimamente hemos estado hablando acerca de cómo decidimos, por qué decidimos, de qué manera, cómo nuestras emociones tienen que de alguna manera también coordinarse para que podamos tomar la mejor forma en este tipo de situaciones. Voy a pedirles, hermanos, que abramos nuestra Biblia porque vamos a leer un verso que se encuentra en el primer libro, capítulo 1 de Génesis, y comenzamos en el versículo número 26. Este verso lo conocen y vamos hoy a hablar acerca de la forma en la que Dios nos hace para tener esta oportunidad de decisión. Es Génesis capítulo número 1, y el versículo es el número 26. La palabra de nuestro Dios nos dice así, lo voy a leer. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Este versículo, hermano, lo que nos dice es, el hombre tiene un privilegio. ¿Qué privilegio tiene? El ser hecho, lo hemos platicado, hermanos, a imagen de ¿quién? A imagen de Dios. Muy bien. ¿Esto qué significa? Este es el concepto bíblico. El concepto para poder entender esto es qué le dio Dios diferente al ser humano, y esto es el libre albedrío. Entonces, ¿qué cosa es el libre albedrío? ¿Qué cosa significa? ¿Qué implica eso? Les voy a poner, hermanos, aquí en la pantalla algunas diapositivas donde vamos a ir tomando alguna referencia. Lo primero, ¿qué cosa significa tener libre albedrío? Si vemos el diccionario de la Real Academia Española, que es la que habla nuestro idioma, dice que es la potestad, si nos ayudan para poner la diapositiva, dice potestad de obrar por reflexión y elección. Repito la definición, hermanos. Cuando alguien tiene libre albedrío es porque tiene la potestad, tiene el poder para obrar, para tomar decisiones y hacer cosas, pero algo muy importante, ¿qué opciones pone? Reflexión y ¿qué más? Y elección. Muy bien. ¿Qué significa entonces? Que es la habilidad y el poder de decidir libre y voluntariamente. Nosotros decidimos libremente, decidimos voluntariamente, y esta es la capacidad que tenemos entonces de libre albedrío. ¿Cómo le llama la Biblia? Le llama imagen ¿de quién? De Dios. ¿Por qué la imagen de Dios solamente está en el humano? Porque Dios tiene la capacidad de tomar decisiones libremente. Y esta misma cualidad o esta misma habilidad la entrega al hombre, y nosotros tenemos esta oportunidad de tomar decisiones libremente. Entendido ese punto, hermanos, vamos al siguiente entonces. Este concepto, ¿por qué es importante? Y les voy a poner aquí en pantalla la siguiente diapositiva. Vamos a tratar de contestar este punto. Dice así, hermanos. ¿Qué pasaría si las personas viniésemos a este mundo preprogramados? ¿Qué les pareciera eso, hermanos? ¿Qué parecería si uno dijera, ya lo tengo todo diseñado? ¿Les gustaría, hermanos? Miren, ¿qué significaría? El día en que nacen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? El día en que mueren. ¿Qué más? Con quién se casan, con quién, a qué localidad vienen, a qué personas conocen. Todo estaría preprogramado. ¿Les gustaría, hermanos? ¿No? ¿Seguros? ¿No sería más fácil así? Es decir, ya está todo diseñado. Ya para qué preocuparnos, está todo diseñado. Siguiente pregunta. Si cada una de nuestras decisiones fuese el resultado de nuestro instinto o de un algoritmo de decisión previamente implantado en nuestro cerebro, ¿les gustaría que pasara así? Que dijeran, a ver, nuestro hermano Ricardo ya sabe exactamente qué día de sábado va a venir y qué día no. Él se para en la mañana y él dice, yo decido ir a la iglesia, pero no.
fuese algo en el que llega porque lo decidió Dios. Y entonces él no lo sabe, pero ya está decidido. Esa es una teoría y hay mucha gente que cree así. Por ejemplo, hoy tengo este trabajo lo tengo porque me encontré a tal persona y ella me invitó a trabajar y entonces decimos, me la encontré porque Dios me permitió que me la encontrara y entonces encontré este trabajo y el trabajo viene de Dios. A veces sí lo decimos así, ¿verdad, hermanos? Como lo acabo de decir. Pero entonces significaría que ya estaba determinado por Dios. Que incluso hay algunos, hermanos, incluso hay judíos que creen lo siguiente. Dicen, ni siquiera una hoja de un árbol cae sin que lo decida Dios. Así lo dicen. Por ejemplo, si mi hermano Fernando está sentado ahí, en ese lugar en particular, no es decisión del hermano Fernando. Es decisión de Dios que le dijo, siéntate aquí, en ese punto. El punto de nuestra predicación de hoy es, ¿pasa así? ¿Ocurre de esa manera? ¿Realmente tenemos decisiones nosotros? ¿O pensamos que las tenemos, pero en realidad no las tenemos? Pregunta, ¿sabe Dios que el día de hoy van a venir a la iglesia? ¿Y sabe Dios los que faltan ahorita que no están aquí sentados? También lo sabe. Entonces, ¿no fue decisión de los hermanos o sí? ¿Sí? ¿O fue de Dios? ¿Seguros? Miren, les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría ahora que se ocupan ya mucho, existen los robots, ¿no, hermanos? Que cada vez son más fáciles de conocer. Hay hasta inteligencia artificial que ustedes le dicen a Alexa algo, hermanos. Eso es inteligencia artificial. Y hermanos, puede contestarles y decirles y ayudarles a que puedan responder. Pero vean, ¿qué pasaría si ustedes tienen esto? Una persona construye un robot, la programa para que avance 100 metros, ¿de acuerdo? Y cuando avanza 100 metros, la programan ustedes y dicen, cuando llegue a los 100 van a dar vuelta a la derecha. Después programan que cuando llegue a la derecha vuelva a dar otros 100 metros y camine y vuelva a dar vuelta a la derecha. Pero en esas vueltas, hermanos, se cae al precipicio. ¿De quién es culpa? De nuestro hermano Isaí, que es el que programa. ¿De quién es culpa, hermanos? ¿Del que programó o es del robot? ¿Alguien pudiera decirle al robot que fue culpable de eso? ¿Y qué tal si se cayó y se destruyó? ¿Le pudiéramos echar la culpa? Le diríamos, no, porque el que lo programó, ¿quién fue? Fue el hombre. Entonces hay personas que dicen, si yo hago algo incorrecto, no es que yo lo haya hecho, sino que Dios fue el que lo determinó desde antes y entonces es el que pues ya sabía que esto iba a pasar y lo hice porque ya estaba predeterminado. Hay otros que dicen, cuando me salen bien las cosas es porque Dios ya las tiene predeterminadas. O hay otras personas que dicen, miren, ¿tienes un problema? Déjalo en las manos de Dios. Que sea Dios el que haga exactamente todo. Tú no ni te preocupes, Dios lo va a resolver. Y entonces uno se queda tranquilo y no hace absolutamente nada. Y Dios lo hace. ¿Es correcto eso? ¿Seguros? ¿O no lo dejamos a Dios que nos ayude? Sí. Exactamente, hay un canto que dice así, pon tu carga en Jesús y deja que todo suceda. Hermanos, es el tema de hoy. Porque entonces existiría el destino. Y más que eso, existiría lo que llamamos esto que es predestinación. El hecho de decir, ya exactamente sabe Dios lo que va a ocurrirte a ti. Pregunta, ¿Dios sabe cuándo vamos a morir? Por supuesto. ¿Sabe que nos vamos a enfermar de algo? Sí. ¿Sabe con quién nos vamos a casar? Cuando nace un bebé, ¿Dios sabe con quién se va a casar? ¿O no? ¿Lo sabe o no lo sabe? Porque si decimos que no lo sabe, no sería todopoderoso, no sería omnisciente. Entonces lo debe de saber, ¿o no es así, hermanos?
Les voy a poner un ejemplo. Este ejemplo es el siguiente, el dilema que hoy queremos resolver es el siguiente. ¿Conocen a nuestra hermana Génesis, chiquita? ¿Sí? ¿Cuántos años tiene? Como 7 o 8 años, ¿no? Muy bien. Pregunta, hermanos, ¿sabe Dios con quién se va a casar? Y ella ni siquiera lo sabe. ¿O no es así, hermanos? Le preguntaríamos, ¿sabe la fecha de cuando se va a casar Génesis? ¿Sí o no? Sí lo sabe. Dios, de ella no, pero Dios lo sabe. Sí, sabe la fecha e incluso, ¿saben qué? Sabe con quién se va a casar, ¿sí o no? Entonces, sabe la fecha, sabe con quién se va a casar, o si no se va a casar incluso, también lo sabe. Entonces, mi hermano Abraham, ¿usted decidió casarse con mi hermana Esmirna? ¿Qué tal si fue Dios? También ¿será de esa manera, hermanos? Porque Dios lo sabe o no lo sabe. El punto de hoy es precisamente hablar de eso. ¿Qué ocurriría si la decisión que tomamos no es nuestra decisión? Y entonces ya no es libre albedrío. Porque libre albedrío significa la capacidad que Dios nos da, ¿de qué cosa, hermanos? De tomar una decisión voluntaria y libremente. Pero si Dios lo decide por nosotros, entonces somos como el robot que acabamos de decir. Caminamos, nos damos vuelta, volvemos a caminar, pero está programado. Y entonces Dios nos pone un destino y nos dice, así va a pasar, así te va a ocurrir y no va a haber manera de que salgas de ahí. Y entonces significaría, una persona que se divorcia, significa que Dios ya no es culpa de quien se divorció. Entonces diríamos, ¿es culpa de quién? Dios lo determina. ¿Será así? Pero Dios sí lo sabe o no lo sabe. Entonces, hoy vamos a ver ese punto. Primeramente, voy a pedirles, hermanos, que vean en la Biblia que Dios nos habla acerca de una decisión. Sí es importante que el hombre decida, porque mucho de lo que está en la Biblia está fundamentado en una decisión del ser humano. Sí debe de existir el libre albedrío, pero también es cierto que Dios sabe, miren, todo exactamente. Sabe en qué momento me voy a enfermar, a qué hora del día. Si, por ejemplo, tengo un accidente, Dios lo sabe, ¿o no es así, hermanos? ¿Sabrá el día, la hora, el segundo exacto? Por supuesto que lo sabe. Entonces tenemos un dilema. ¿Quién decide? ¿Decide realmente Dios o decidimos nosotros? Pero si Dios sabe, por ejemplo, que mi hermana va a estar, que hoy vino a la iglesia, y entonces Dios mueve todo y hace que venga. O mi hermana en la mañana decidió y dijo, vámonos a Churubusco, desde anoche. Pero a lo mejor no fue mi hermana, fue la hermana y al lugar de la hermana fue Dios y dijo, las voy a traer hoy a Churubusco. ¿O no es así? Entonces, están las dos opciones. Pero entonces no es decisión de Dios. Él sabe, Él nos conoce. Nuestro deseo es que todas las decisiones que tomemos sean para estar. Eso sí, bueno, todas las decisiones que tomemos sean las mejores. Pero el punto de hoy es, ¿quién lo decide? ¿Lo decimos nosotros o lo decide Dios? Si nosotros le decimos, Dios, tú decides todo lo de mi vida. Y entonces Dios decide cada instante. Les acabo de mencionar que muchos judíos, no todos, pero creen que exactamente todo, hasta el pasito que das, Dios lo da. Y nosotros creemos, hermanos, que no es así. Creemos diferente, porque tenemos un concepto que está en la Biblia. Por ejemplo, voy a ponerles este ejemplo. Isaías, capítulo número 55, nos va a decir lo siguiente. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, y vamos a leer esta parte de la Escritura que dice así. Capítulo número 55 de Isaías. Dice en el versículo número 1. ¿Estamos ahí? Muy bien, capítulo 1 de Isaías, perdón, 55 de Isaías, versículo número 1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio
vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero no en hartura, no en pan, perdón, y vuestro trabajo no en hartura? Oídme atentamente y comed el bien, y deleitarás vuestra alma con grosura. ¿Qué está invitando Dios? ¿Él está tomando la decisión? No, hermanos. ¿Qué está haciendo Dios? Está moviendo al ser humano y le dice, a ver, ¿en qué te estás gastando tu tiempo? ¿Te lo estás gastando en mí o en qué te lo estás gastando? ¿En pan? ¿En hartura? ¿Estás aprovechando el tiempo o no? Y dice el versículo, inclinad vuestros oídos, dice el 3, y venid a mí, y oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿Qué está diciendo Dios? Yo no me voy a mover. Quien se debe de poner primero, ¿quién es? Eres tú. Y le dice, vente, ven acá, escúchame, y si tú vienes, entonces yo te voy a retribuir. Pero viene y tienes que tomar tú la decisión. Vean lo que dice después, versículo número 4. He aquí, yo lo di por testigo a los pueblos y por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo, ¿qué hermanos? Sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Cuál es la propuesta de nuestro Dios? Ve, cambia, transfórmate, busca a Dios. Pero en todos estos versículos que leímos, la decisión ¿de quién es? Del ser humano. Y dice, si tú lo haces, yo me voy a acercar, pero depende, eres tú el que tienes que decidir. Voy a regresar al ejemplo de nuestra hermana Génesis. ¿Qué les parece? Lo apunté para que lo leyéramos. Vamos a ponernos aquí en pantalla. Ese es el dilema. Dios sabe que Génesis se va a casar con Abraham. ¿Qué les parece, hermanos? Yo creo que ni su mamá sabe, ¿verdad? Entonces aquí. Bien, ¿qué más? Antes que Génesis y Abraham nazcan, Dios ya sabe que ellos se van a casar el 14 de diciembre de 2044. ¿Qué les parece, hermanos? Dentro de 20 años. Pero, ¿Dios lo sabe o no lo sabe? ¿Sabe esa fecha? Sí la sabe. ¿Qué más? Ella va a tener 28 años, él va a tener 30, se van a casar aquí en Churubusco y se van a ir de luna de miel a Italia. ¿Qué les parece, hermanos? Parece así, pero ¿Dios lo sabrá? Sí lo sabe. Entonces el punto es, lo que les planteo es, ya que Dios es conocedor absoluto de lo que va a pasar en el futuro, esto significa que no existe ninguna posibilidad de que Génesis no se case con Abraham en esa fecha. ¿Por qué? Porque esto es algo que Dios ya lo conoce. Entonces, ¿es realmente producto de su libre albedrío? Siguiente, ¿es realmente producto de su libre albedrío? ¿Realmente cuando una persona decide algo en su vida, es de Dios o es de su propia decisión? Este es el punto, hermanos, que nos gustaría platicar el día de hoy. Para nosotros es muy importante esta situación porque tenemos dos opciones. Vean esta, se las voy a poner aquí en pantalla. Opción número 1, si Dios ya sabía, dice, ya lo sabía antes de que suceda, entonces Él lo determinó. Y la decisión de Génesis y de Abraham solo es la consecuencia de la determinación de Dios. En esta opción, ¿qué pasó, hermanos? Dios decide. ¿Qué les parece esta opción? ¿Nos gusta o no les gusta? ¿Seguros? ¿Pero no quisiera Dios que Abraham y Génesis se unieran? ¿Sí o no? ¿Y no le pone los medios para que pase? Voy a ponerles un ejemplo bíblico. Cuando Isaac iba a casarse, hermanos, su padre, ¿qué dijo? Le voy a ir a conseguir una esposa y la esposa va a ser la que cuando llegue y lo encuentre, le dé agua a su siervo, al que voy a mandar, y si le da agua y a ella y a los camellos, esa es la persona indicada. ¿Sí han leído esa historia, hermanos? Y entonces, ¿quién decidió? ¿Dios? Ahí dice, hermano, su papá. No,
Miren, ahora en su Biblia en Génesis. Lean, vamos a abrir la historia y dice Génesis. Capítulo número 24 de Génesis. Dice el verso. Y Abraham, ¿estamos ahí, hermanos? 24 de Génesis, versículo número 1. Y Abraham era viejo y bien entrado en días, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no has de tomar mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate de que no vuelvas a mi hijo allá. Y Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu simiente daré esta tierra, él enviará, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Su ángel delante de ti, ¿y qué pasa? Y tú tomarás de allá mujer, ¿para quién? Para mi hijo. Con esta lectura que acabamos de tener, ¿quién lo decide? Dios, o Isaac, o Abraham. Isaac es el que menos tiene que ver, porque Isaac no se fue ni siquiera, porque Isaac, hermano, se quedó en su tienda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién fue? Fue el siervo de Abraham. ¿Quién interviene en el diálogo? Abraham, el siervo, ¿y quién más? Y el ángel. ¿Están de acuerdo, hermanos? Y Dios. Pero del otro lado, hermanos, está Isaac. Él no interviene. Entonces, le pregunto a las que son mamás: mi hermana Judith, ¿no le gustaría que su hija se casara con alguien de la iglesia? Por supuesto que sí o que no. Por supuesto que sí. ¿Le escogería usted? Si pudiera, sí. Entonces vean que algunos hermanos tienen esa situación, porque esto no es nuevo, hermanos. Hace años, incluso en el tiempo de la Biblia, que se casara una persona con otra persona no era decisión de ellos, sino era decisión de ¿quiénes? De los papás. Y entonces ellos pensaban que tomaban la mejor de las decisiones. Entonces aquí, en este caso, aparentemente es Dios el que está decidiendo. Aparentemente. Pero no es así. Es una situación complicada, pero Dios interviene y facilita las cosas, pero incluso le dice el siervo: ¿qué pasa si cuando llegue la mujer no va a querer venir? Entonces, ¿qué implica eso? La elección. Implica una elección. Aunque Dios le pidamos que Él nos ayude, que nos resuelva un problema, aunque le pidamos, hermanos, mucho va a influir nuestra propia decisión. En ocasiones pensamos que absolutamente todo lo decide Dios, pero lo interesante de esta plática de hoy, hermanos, es que nos hagamos responsables de que Dios nos pone los elementos, pero la responsabilidad, ¿en quién la deja? En nosotros, hermanos. Esa es la importancia del libre albedrío. El libre albedrío tiene que ver con la responsabilidad, con el decir: no me puedo hacer a un lado y decirle a Dios: tú decidiste la mujer que me diste. Como Adán, ¿no? Cuando él peca, hermanos, le dice a Dios: oye, ¿qué pasó? Y Dios le dice: ¿tomaste del árbol? ¿Y qué dice Adán? La mujer que me diste, ella fue la que me incitó. Este es el punto de inmadurez, hermanos, que el ser humano no debe de tener. Es el punto en el cual se notaba la inmadurez que tenía Adán y la incapacidad que tenía de tomar una responsabilidad. Si ustedes, hermanos, se casan con A o con B o con C, ¿de quién es la decisión? De ustedes, hermanos. Esa es nuestra decisión. Si nosotros nos casamos con alguien que no es de la iglesia, ¿de quién es la decisión? De ustedes.
Si se casan con alguien que no es de la iglesia, pero lo convierten a la iglesia, el trabajo también de quién es, de ustedes. Pero ¿qué ocurre? Lo que ocurre, hermanos, es que le pedimos a Dios que nos ayude para que las cosas sucedan a bien. Pero siempre nos va a dar la oportunidad de que nosotros seamos los que tomemos las decisiones. ¿Cómo se le llama eso? Libre albedrío. ¿Cómo se le llama en la Biblia? Imagen de Dios. Pero es muy bueno, hermanos, porque no podemos culpar ni a Dios ni incluso a Satán, porque la decisión final de quién es de nosotros. Hay un texto en la Biblia que dice, no le digas a Dios que te tienta incluso, porque Dios no puede tentar ni ser tentado. Ni tampoco le digamos a Satán, él es el que tiene la culpa, porque él te pone la opción, pero eres tú el que decides o no hacerlo. ¿Por qué les digo esto? Vean la historia, la termino de leer y dice así. El versículo que estamos leyendo, versículo número 8. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. ¿Qué les parece este versículo? ¿Queda claro o no? Lo manda, pero ¿qué le dice? Tú tráela. Si la mujer quiere venir, bien. Pero si la mujer dice no, ¿qué pasa? Ya se acabó el compromiso, porque entonces es una libre decisión. Y entonces, ¿qué sigue diciendo? Vean lo que dice en adelante. Entonces el criado, número 9, entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor y juróle sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y fuese, pues tenía a su disposición todos los bienes de su señor. Y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nachor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, a la hora en que salen las mozas por agua. Y dijo, Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la moza, a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hija de Milca, mujer de Nachor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la moza era de muy hermoso aspecto, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, ruégote que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, bebe, señor mío. Y dióse priesa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Y dióse priesa y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado o no su viaje. Y fue que como los camellos acabaron de beber, presentóle el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo, y 2 brazaletes que pesaban 10, y le dijo, ¿de quién eres hija? Ruégote que me digas, ¿hay lugar en casa de tu padre donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual parió ella a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Y el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó su misericordia y su verdad de mi amo, guiándome a Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Pregunta, entonces, ¿quién decidió? ¿Raquel? Vean lo interesante, releo el versículo 14. Vean lo que pide en oración. Sea pues que la moza a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has,
¿Qué palabra ocupa aquí? Destinado para tu siervo, ¿quién? Isaac. ¿Qué les parece? ¿Estaba destinada entonces? Ya estaba todo arreglado. En realidad, el mozo fue simplemente como una consecuencia, porque Dios ya había arreglado todo. Cuando el mozo ora, dice: la mujer que tome un cántaro, que me dé agua, que le dé a los camellos, esta va a ser. Hace una oración y ni siquiera termina de orar y exactamente pasa como lo pide. Nos gustaría que pasara así, ¿o no es así, hermanos? Nos gustaría, pero ¿lo determina Dios? Fíjense que ya íbamos bien, pero cuando vamos a ahora terminando esta historia, nos preocupa. ¿Saben por qué nos preocupa? No es por la historia de Rebeca, ni de Isaac, ni de Abraham solamente. Nos preocupa porque entonces, si nosotros vamos a ir a la vida eterna, Dios ya lo sabe, o no lo sabe. Si nosotros vamos a no llegar a la vida eterna, también Dios ya lo sabe. Y nos preocupa porque decimos, bueno, ¿de verdad yo estoy tomando decisiones para ir a un camino a otro? Si Dios ya lo tiene determinado. Hay ocasiones que pensamos así. Hay ocasiones cuando decimos, me va mal en el trabajo. Y decimos, pues es que Dios ya lo tiene así. Por más que me esfuerce, no lo voy a cambiar. Hay personas que dicen, tengo una enfermedad. Y la enfermedad es a lo mejor no mortal, como en el caso de Lázaro. ¿Se acuerdan de eso? Dios manda a Jesús a la tierra y Jesús está ahí. Y le dice a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro está enfermo, pero su enfermedad no es de muerte. Sin embargo, para que se manifieste la gloria que Dios me da, él se va a morir, va a dormir. Y sus discípulos pensaban que hablaba del sueño. Y luego cuando llegan, ¿qué pasa? Ya estaba muerto. Y entonces, ¿qué podemos decir de esto? Si es algo complejo, hermanos, porque entonces pasaría que por más esfuerzo que tengamos, se va a cumplir la voluntad de Dios y no la nuestra. En este caso en particular del texto que leímos de Rebeca, se cumple exactamente. Sin embargo, la Biblia, hermanos, es compleja. Cuando dice que está destinada por Dios, la palabra nosotros la tenemos en la mente, porque nosotros tenemos la palabra destino, como está puesto cuando alguien hace algo que dice, este es tu destino y te va a pasar eso. Pero no significa eso esta palabra. La palabra, hermanos, en la Biblia nos habla de la posibilidad. Si incluso ustedes ven el desenlace, todavía le preguntan a la mujer, ¿estás segura de que te quieres ir? ¿Y qué responde ella? E incluso le dicen, si tú no te quieres ir, eres libre y tú te puedes quedar aquí. Entonces, si combinan ustedes en su casa y leen la historia completa, se van a dar cuenta que en realidad quien decide ir es Rebeca. Y quien dice, sí voy a ir, es ella. Sin conocer al esposo, sino simplemente confiando en que para ella las cosas pueden ser mejor. ¿Qué aprendemos de esta historia? Aprendemos entonces que no existe una predeterminación de Dios. Pero lo que sí existe es la confianza en que Dios nos va a dar lo mejor para nosotros. Pero la decisión siempre va a ser ¿de quién? De nosotros. Vean dónde lo dice. Deuteronomio capítulo número 30 nos lo dice de la siguiente manera. Abran su Biblia, hermanos, aquí y vamos a leer Deuteronomio capítulo número 30. ¿Estamos ahí? Dice el versículo número 15, Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para poseerla. Mas si tu corazón se apartare, si tú no oyeres y fueres incitado y te inclinares a dioses ajenos y los sirvieres, ¿qué va a pasar? Protesto hoy que de cierto, ¿qué pasa, hermanos? Pereceréis. ¿De quién es la decisión? Aquí lo dice Dios, yo te pongo enfrente la vida y la muerte, el bien o el mal, la maldición o qué más,
o la bendición. Tú escoge. Si tú escoges lo malo, sabes que vas a llegar a esa situación. Y por eso dice el verso, número 19. A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente, que ames a Jehová tu Dios, que oigas su voz, que te allegues a Él, porque Él es tu vida y la longitud de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. ¿Qué nos dice aquí Dios? Yo pongo a los cielos por testigos. La decisión es de ustedes y les doy el regalo más importante que tiene todas las criaturas de Dios. En esta tierra no existe otro ser vivo que tenga el regalo tan excepcional como el libre albedrío. ¿Solamente quién? Solamente el ser humano. Solo nosotros podemos tomar decisiones. Solo nosotros podemos decir qué queremos y qué no queremos. Por eso ponemos aquí en pantalla la opción número 2. ¿Qué es lo que ocurre, hermanos? Lo que determina es la decisión de las personas. En nuestro ejemplo de Génesis y Abraham que decíamos, lo que determina la decisión de ellos. ¿Qué pasa? Dios lo sabe. ¿Sí lo sabe o no lo sabe? Dios lo sabe, pero no interfiere en la decisión. Esto es, hermanos, lo más importante que Dios hace. Deja que el ser humano decida por sí mismo y Él no interviene en la decisión. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos desde el principio. Adán y Eva, cuando comieron el fruto, ¿Dios ya lo sabía? Por supuesto. ¿Les puso reglas? Sí. ¿En el momento les detuvo la mano? No. ¿Qué dijo? Aquí está, es decisión de ustedes lo que tienen que hacer. Hoy, hermanos, nos sentimos libres, porque todos los que estamos aquí es por nuestra propia decisión. Si alguien hoy en esta localidad, o donde quiera que estemos en la iglesia, viene por una situación que no es su propia decisión, no debería de estar aquí. ¿Por qué, hermanos? Porque debe de ser una decisión libre y completamente voluntaria. Y eso se llama libre albedrío. ¿Por qué es importante? Porque es importante porque depende nuestra vida de las decisiones que tomemos. ¿O no es así, hermanos? El siguiente punto, Dios lo sabe o no lo sabe, por supuesto. Pero ¿qué pasa con esto? Esto que Dios lo sabe se le llama eternidad. Y es algo muy, muy importante. El ser humano tiene presente, pasado y futuro porque el hombre vive a expensas ¿de qué? Del tiempo. Todo lo que nos ocurre es en el tiempo. Pero hay alguien que no vive en el tiempo. ¿Cómo se le llama en la Biblia no vivir en el tiempo? Se le llama eternidad. Alguien puede decir eternidad es un día muy largo. Alguien puede decir eternidad es un periodo de tiempo muy largo. Eso no es eternidad. Eternidad significa no estar sujeto al tiempo. Isaías, capítulo número 57, nos lo dice de la siguiente manera. Abran su Biblia, hermanos, y nos dice dónde vive Dios. Vean este versículo tan importante. Isaías 57, hermanos. Isaías 57, versículo número 15. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Dónde vive Dios? Donde no hay tiempo. ¿Cómo se le llama a ese lugar donde no hay tiempo ni espacio? Se le llama eternidad. Entonces, en ese lugar de eternidad, desde ese punto, hermanos, Dios puede saber en el mismo instante, presente, pasado y futuro. Quiere decir entonces que para Dios no es imposible ver lo que ya hicimos. No le es imposible ver lo que vamos a hacer, pero Él no lo determina, lo observa y dice, es la decisión que tú tomes. Job, capítulo número 34. Abran su Biblia, hermanos, y vean cómo aquí Job nos dice claramente que Dios
participa, hermanos, en todos estos puntos como observador. Dice el capítulo 34 de Job, versículo número 21. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice así: porque sus ojos, los ojos de Dios, están sobre los caminos del hombre. ¿Y qué más dice el verso, hermanos? Y ve todos, no se le escapa ninguno, presente, pasado, o qué más, hermanos, o futuro. Bueno, hermanos, entonces ya quedó claro. ¿Dios determina? No, hermanos, ¿quién lo determina? Nosotros. Aprendimos que eso se llama libre albedrío. Nosotros vivimos en un espacio donde hay tiempo, y ese tiempo es parte de nuestra forma de existir diariamente. Pero Dios no vive ahí, Dios vive en la eternidad, y por eso puede ir a cualquier momento de nuestra vida, porque vive en un lugar completamente distinto al nuestro. Y en esa situación, entonces, ¿qué concluimos, hermanos? Vamos a poner aquí, hermanos, lo final. La grandeza está, bueno, hermanos, antes de esto, libre albedrío. Ahí, el libre albedrío se refiere al tipo de decisión que es única en los seres humanos. Es una decisión moral. El libre albedrío es para tomar decisiones, ¿de qué tipo, hermanos? De vida. No nos vayamos a confundir. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, hermanos, ustedes van a una paletería y ahí ven muchos tipos de paletas y dicen, yo quiero esta? ¿Eso es libre albedrío? ¿O no? ¿O sí? No, hermanos. ¿Saben ustedes que el libre albedrío tiene que ver con decisiones morales? El libre albedrío tiene que ver con decisiones de vida, con decisiones importantes. Eso que ustedes acaban de escuchar solo es una selección. Seleccioné una cosa o seleccioné otra. Un animal lo hace también, ¿o creen que no lo hace? Cuando ustedes le ponen un poquito de comida a un perrito y come eso o una croqueta, ¿qué creen que hace, hermanos? Toma una decisión, y eso no es libre albedrío. ¿Qué cosa es, hermanos? Es instinto, es gusto, es selección, pero eso no es libre albedrío. ¿Qué cosas sí tenemos como libre albedrío? Las decisiones de vida, lo que sentimos, lo que debemos de hacer, decisiones morales, decisiones que nos construyen. Último punto, lo vamos a poner aquí en pantalla. ¿Para qué necesitamos el libre albedrío? La grandeza está en cómo resolvemos los conflictos. Esto es, cómo utilizamos nuestro libre albedrío. ¿Para qué? Para crecer. ¿Para qué más? Para no renunciar a las cosas que son de Dios. Para enfrentar la realidad y no para escapar. Para vivir y no para morir. Cuando escapamos de los problemas, perdemos oportunidad de crecer. Por eso nuestras decisiones deben moldear nuestra vida y determinan nuestro futuro. Decíamos, ¿es un regalo de quién, hermanos? Es un regalo de Dios poder tomar decisiones. Por eso no dejemos que la vida solo pase frente a nosotros, sino que hagamos que las cosas realmente sucedan. Así que, hermanos, qué bendición. Si ustedes dicen, voy a ayudar a la iglesia de esta manera, es la decisión de ustedes. Si dicen, voy a comprometerme con Dios y me voy a bautizar, ¿de quién es la decisión? De ustedes. Si nosotros decimos, hoy ya no voy, a partir de hoy ya no voy a faltar a la iglesia, voy a estar comprometido con mi Dios. Hermanos, es una bendición que Dios nos brinda de poderlo tomar libremente. La maravilla es que Dios recompensa las buenas decisiones. Y cuando una persona pone en las manos de Dios lo que hace y decide, déjame oportunidad de decidir, dame la oportunidad de ser persona, de decidirlo yo, Dios bendice. Y cuando pasa eso, nos ocurre como esto, y con este texto terminamos. Dice Josué, capítulo número 1, y este versículo, solo voy a leer uno. Vean, hermanos, lo que Dios nos regala cuando el hombre es capaz de tomar y decidirse y ser responsable de sus propias decisiones. Capítulo 1 de Josué, versículo número 7. ¿Estamos ahí? Josué capítulo 1, ¿qué dice Dios a Josué? Solamente, ¿qué dice la Biblia? Te esfuerces. Me detengo ahí. ¿Por qué le pediría a Dios a Josué que se esforzara si ya estaba todo hecho? ¿Tendría sentido? No tendría ningún sentido. ¿Qué le dice Dios a Josué? Depende de ti. Ser responsable de lo que va a suceder. ¿Y qué le dice entonces?
Esfuérzate. Versículo. Solamente te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Es tu decisión. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. ¿Cuál es la bendición? La bendición es, así de claro lo dice la Escritura. Yo te he puesto la vida y la muerte. Decide tú, pero te voy a dar un privilegio. Si decides bien, voy a estar contigo. Y vas a tener mi bendición en todas las cosas que emprendieres. Eso te lo voy a garantizar. Te voy a decir entonces que si tú decides por tu propia parte y decides bien, te voy a colaborar en todo lo necesario para que no importa lo que te dediques, no importa con quién te cases, no importa las decisiones que tomes, todo lo que hagas te va a resultar de bien. Así que hermanos, qué bendición. Me da gusto, hermanos, que hayan decidido venir el día de hoy. ¿O no es así, hermanos? Qué gusto que estemos aquí. Pero el próximo sábado también. Y los que hoy no pudieron estar, ¿a qué los invitamos? A que, hermanos, decidan venir y estar en la iglesia, que necesitamos estar con nuestro Dios, que necesitamos estar con Él. Y nuestro Dios ve nuestro corazón. Dice la Biblia, mira, ¿quién crees que conoce mejor el corazón del ser humano? ¿Por qué? Pues porque Él lo hizo, hermanos. Y dice, yo que escudriño los corazones, que entiendo lo que hay en los riñones, solamente Él es el que nos conoce. Y qué bueno, hermanos, que nos dé la oportunidad. Nos deja las dos puertas abiertas y nos dice, es tu decisión. Lo que sí te digo es, si tú decides bien, todo lo que hagas te va a salir bien. Y hermanos, así entonces podemos tener confianza en Dios. No importa que Génesis se case con Abraham o con Isaac o con Pedro, hermanos. No va a importar eso. ¿Qué va a importar, hermanos? Que pueda tomar las decisiones correctas. Y no solamente ella. ¿Quiénes? Los que estamos aquí. Que tomemos las decisiones correctas por nuestra propia voluntad, libre y voluntariamente. Dios les bendiga, hermanos. Paz a vosotros. En TV Churubusco y la Iglesia de Dios Israelita estamos comprometidos a ofrecerte contenido que enriquezca tu comprensión y amor por las Escrituras. Todos los días presentamos un nuevo tema bíblico, cuidadosamente preparado para ayudarte a nutrir tu relación con Dios. Si deseas recibir notificaciones de nuestros nuevos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. De esta manera, no te perderás de ninguno de nuestros mensajes. En TV Churubusco estamos dedicados a proporcionarte recursos que faciliten tu estudio de la Palabra de Dios. Si deseas conocer más de nuestro contenido, búscanos en Facebook, YouTube o Spotify. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Los esperamos en el siguiente. Paz a vosotros.